Con esto lo mismo que dicen los médicos de la tisis. Al principio la enfermedad es fácil de curar y difícil de detectar. Con el paso del tiempo, si no se ha identificado y tratado, se vuelve fácil de diagnosticar, pero difícil de curar. Lo mismo ocurre con los asuntos de Estado. Cuando se descubren los males, en su inicio, lo que solo era al alcance de los prudentes se puede curar pronto, pero cuando por no haberlos detectado a tiempo se los ha dejado crecer hasta que todos lo reconocen y ya no tiene remedio. ¿Leo? ¿Ya? Sí. Dale. Órale. Moreno, agárrense. ¿Dónde quedó? No, al revés. De cabeza. No, hacia acá. Así, mira. Ándale. Ah. Enfoca a Gabriel. ¿Dónde te quedaste, pulmón? Pero que se vea Gabriel. Ahí está, se ve Gabriel. Acá. Sin embargo, los romanos siempre solucionaron los problemas porque los preveían con tiempo y no los dejaban crecer ni siquiera para evitar una guerra, pues sabían que la guerra no se evita, solo se aplaza, lo cual favorece a otros. Por eso lucharon contra Filipo y Antíoco en Grecia, para no tener que hacerlo más tarde en Italia, aunque en aquel momento habrían podido eludir ambas, pero no quisieron. Tampoco les gustó nunca esa opinión, que anda siempre en boca de los sabios de nuestra época, de gozar del beneficio del tiempo, sino que prefirieron guiarse por su habilidad y prudencia, porque el tiempo que todo se lleva por delante puede traer tanto el bien como el mal. Pero volvamos a Francia y examinemos si hizo algo de lo que hemos comentado, y no hablaré de Carlos sino de Luis, cuyas políticas, por haber mantenido su poder en Italia durante más tiempo, pueden analizarse mejor, y veréis cómo ha hecho lo contrario de lo que debe hacerse para conservar un estado en un territorio diferente del suyo. Al rey Luis lo trajo a Italia la ambición de los venecianos, que con esto buscaban adueñarse de la mitad del estado de Lombardía. No voy a criticar la decisión tomada por el rey, porque si quería meter un pie en Italia y tenía todas las puertas cerradas, ya que, debido al comportamiento del rey Carlos, no contaba con amigos en ella, sino todo lo contrario, se veía obligado a aceptar los amigos que se le ofrecían, y habría sido una buena decisión si no hubiera cometido errores en el resto de sus acciones. Así pues, tras conquistar Lombardía, recuperó pronto el prestigio que le había arrebatado Carlos. Génova cedió, los florentinos se aliaron con él. El marqués de Mantua, el duque de Ferrara, los Bentivoglio, la señora de Forli, los señores de Faenza, de Pesaro, de Rimini, de Camerino, de Piombino, los habitantes de Luca, Pisa y Siena, todos le salieron al encuentro para apoyarle. Y entonces los venecianos cayeron en la cuenta de la temeridad que habían cometido, pues para ganar un escaso territorio en Lombardía habían dejado al rey como señor de 1/3 de Italia. O sea que cometieron el error más grave de su vida por ir a conquistar una parte, dejaron su territorio solo. O más bien dejaron que se adueñara de todos esos pequeños territorios este príncipe de Francia. Por conquistar un pequeño territorio le cedieron demasiado poder, o sea, se aliaron para conquistar un pequeño territorio y les terminó fregando todo lo demás. Todo su territorio, como la ranita. Sí, o sea, Como la cebollita. salió más inteligente. Sí. Considérese ahora
qué fácil habría sido para el rey mantener su prestigio en Italia si hubiese observado las reglas mencionadas antes y hubiera protegido y mantenido a salvo a todos aquellos amigos que, por ser muchos, débiles y temerosos, unos de la iglesia y otros de los venecianos, se veían forzados a estar siempre de su parte. Además, por medio de ellos habría podido controlar a los que seguían siendo poderosos. Sin embargo, en cuanto llegó a Milán, hizo justo lo contrario, pues apoyó al Papa Alejandro para que ocupase la Romaña. Ese es de lo que hablaba, que no permitas que te apoye en una conquista alguien de igual poder, ¿no? Porque ahí menciona que se apoyó, dice, hizo justo lo contrario, pues apoyó al Papa Alejandro para que ocupase la Romaña. No se dio cuenta. ¿Qué era la Romaña? ¿Man? ¿Qué era la Romaña? ¿Algún territorio? No se dio cuenta de que con esta decisión se debilitaba a sí mismo, porque dejaba a un lado sus aliados y a los que se habían refugiado en él, y robustecía a la iglesia, añadiendo a su poder espiritual, que ya le daba gran autoridad, poder temporal. Y cometido el primer error, no pudo evitar caer en otros, hasta tal punto que para frenar las ambiciones de Alejandro y que no se convirtiese en señor de Toscana, tuvo que presentarse él mismo en Italia. No le bastó con haber fortalecido a la iglesia y haber quedado sin aliados. Además, para conseguir el reino de Nápoles, lo dividió con el rey de España, y así, donde primero había sido único árbitro de Italia, introdujo a un señor al que podrían recurrir los ambiciosos de aquella provincia y los descontentos con él, y habiendo podido dejar en aquel territorio a un rey tributario, lo apartó para sustituirlo por uno que podía expulsarlo a él. Es algo muy natural y común el deseo de conquistar, y si quienes conquistan son hombres capaces, siempre recibirán elogios y no críticas. Sin embargo, cuando son incompetentes y se empeñan en conseguirlo como sea, surgen entonces los errores y las críticas. Por lo tanto, si Francia podía asaltar Nápoles con sus propias fuerzas, debía hacerlo. Si no podía, no debía dividir aquel reino. Y si el reparto que hizo de Lombardía con los venecianos puede disculparse, puesto que le permitió poner el pie en Italia, esta empresa merece condenarse, ya que no había necesidad alguna que pudiera justificarla. Así pues, Luis había cometido estos 5 errores. Acabó con los menos influyentes, aumentó en Italia el poder de un príncipe ya poderoso, introdujo en ella a un extranjero muy fuerte, no residió aquí, ni estableció colonias. Sin embargo, estos errores podrían no haberle perjudicado durante su vida de no haber caído en el sexto, arrebatarles las tierras a los venecianos, porque si no hubiese fortalecido a la iglesia, ni hubiese introducido a España en Italia, habría sido razonable y necesario humillarlos, pero una vez tomadas las primeras decisiones, no debía haber permitido jamás la ruina de los venecianos. Mientras estos fueran potentes, habrían mantenido siempre lejos de la empresa de Lombardía a los demás. Primero, porque los venecianos no lo habrían consentido, sin convertirse ellos mismos en los dueños. Y luego porque los otros no habrían querido quitársela a Francia para dársela a ellos, y no habrían tenido el coraje de atacar a ambos al mismo tiempo. Y si alguno dijera que el rey Luis cedió la Romaña a Alejandro y el reino de Nápoles a España para evitar una guerra, salud, 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 Ya está raro. Alejandro y el reino de Nápoles a España para evitar una guerra, respondo con las razones ya expuestas, que nunca se debe dejar que crezcan los disturbios para evitar una guerra, porque la guerra no se evita, solo se aplaza en perjuicio propio. Y si algunos otros alegaran la promesa que el rey había hecho al Papa de apoyarle en esta empresa para obtener a cambio la anulación de su matrimonio y el capelo de cardenal, Hola, chamaco. Pásamela.
Tiene el pollo. No sé quién habló. Ah, ok. El pollo. Sí, es el pollo. El vicio, desgraciado. Mira aquí.